Muchachos, buenos días. Hoy es nuestra última sesión de profesionalismo, pero eso no significa que es la última vez que vamos a ver temas de ética o que nos vamos a volver a ver, porque como ustedes vieron, en un currículo integrado, las ciencias sociohumanísticas a las cuales pertenece la ética profesional se ven a lo largo de todo el currículo. Ayer, por ejemplo, estaba construyendo las preguntas de las evaluaciones de ustedes de segundo semestre que tienen que ver con ética. Entonces nos seguimos viendo, gracias a Dios, porque yo también los quiero seguir viendo. Hoy tenemos la sesión dividida en dos partes. Esta es la sesión de cierre. Mis hermosuras, les ruego el favor, si nos podemos sentar de una vez y empezamos. Hoy vamos a cerrar el tema de profesionalismo y lo vamos a cerrar de dos maneras. La primera es que yo voy a hacer una revisión conceptual en donde cierro todos los elementos que vimos en cada una de las sesiones para que ustedes los aterricen. Y después vamos a ver unos casos y ustedes me van a decir en ese caso: doctora, eso es un conflicto de interés. Doctora, ahí lo que falló fue altruismo. Doctora, falta maestría. Es decir, los elementos para que ustedes en casos logren aterrizar los conceptos. Eso lo vamos a hacer muy rápido, porque lo que me interesa es que veamos un capítulo de Grey Anatomy, que lo vamos a ver completo, que es sobre profesionalismo. ¿Listo? Entonces ese es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Esos son los resultados de aprendizaje que espero que ustedes tengan al finalizar la sesión y que de alguna manera recogen nuestro tema de profesionalismo. Primero, que ustedes sean capaces de identificar cuáles son los componentes del profesionalismo. Segundo, que ustedes sean capaces de identificar cuáles son las virtudes de un médico que obra con profesionalismo. Que sean capaces de entender cuál es el concepto de conflicto de interés y sepan de una manera muy básica, porque esto lo van a seguir trabajando a lo largo de la carrera, cómo se manejan los conflictos de interés. Y finalmente, que ustedes sean capaces de reconocer cuál es el contrato social con la profesión médica en este momento. Como nosotros en la sesión antepasada vimos caricaturas y vimos obras de arte, sus compañeros están viendo hoy las caricaturas y las obras de arte, yo traje una reflexión sobre la crítica que hace la sociedad a la medicina con tres fragmentos de película. ¿Alguien conoce esta película? John Q. Esta es una película con Denzel Washington, uno de mis actores favoritos. No tanto como el otro que les dije, pero es uno de mis actores favoritos. En el cual él es un padre de familia que a su hijo le diagnostican una enfermedad, creo que requiere un trasplante. Se la diagnostican tardíamente y como él no tiene los recursos para poder acceder, termina secuestrando a un grupo de personas dentro de un hospital para obligar que trasplanten a su hijo. Y oigan este diálogo. Dos segundos, a ver si entrando por el otro lado lo puedo hacer. Pero no reconoce el archivo. No está reconociendo el archivo. Sí me reconoce Grey Anatomy. Entonces, excúsenme si ahora... Si ahora paro la sesión para cambiar de computador, no lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es que hacia el final, en el momento en que ustedes empiecen a ver la película, voy a pedir el favor que me los puedan pasar y los vemos hacia el final. Lo que les adelantaría entonces, traigo tres fragmentos en los cuales hay una crítica importante sobre la actividad médica, una que es John Q, otro que es un segmento de The Doctor y otro que es otro segmento de The Doctor, que los veremos entonces al final. Muy bien, entonces paso a la parte teórica. ¿Qué es entonces una profesión? ¿Qué caracteriza a una profesión? Y los estudiosos de las profesiones, que son los sociólogos, han definido las profesiones con distintos elementos. El primer elemento es que uno no puede concebir una profesión como un medio para, sino como un fin en sí mismo.
Es decir, yo no puedo pensar que yo soy médico para ser rico, yo soy médico para que me reconozcan, yo soy médico para tener éxito, sino que la medicina es un fin en sí mismo, no puede ser vista solo como un medio. El otro elemento que define una profesión es que siempre tiene una finalidad. Nosotros ya habíamos visto en algunas de las sesiones cuál era la finalidad de la medicina. Y de manera general uno podría decir que el fin de la medicina es la respuesta a las necesidades de salud de las personas y de las poblaciones. Eso lo habíamos visto también. Y de manera mucho más general uno podría decir que el fin de la medicina es la promoción de la salud y de la vida. Un instituto muy importante que es el Hastings Center, que queda en los Estados Unidos y que estudia la ética, define que estos son los objetivos fundamentales de la medicina actual, que es otra manera de decir cuáles son los fines de la medicina. Entonces dice, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y del daño a las personas. Pero mire que dedica parte de los fines de la medicina a aquellas personas en las que ya no las podemos curar. Es decir, en donde la promoción, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento ya no tiene un lugar, y nos dice, parte del fin de la medicina es el alivio del dolor y el sufrimiento, es la asistencia a aquellos que ya no tienen curación, es evitar la muerte prematura, pero también es promover la muerte en paz. O sea, dedica 4 de los fines de la medicina a lo relacionado con los pacientes en los cuales ya no los podemos curar. El profesionalismo médico visto desde la sociología tiene una serie de elementos que lo hacen que se reconozca a una profesión como profesión. Estos son la maestría, la autonomía, el altruismo y el autocontrol. Cuando estos 4 elementos se dan, la sociedad confía en nosotros y nos da una serie de privilegios. Pero a la par que nos da una serie de privilegios, nos obliga a cumplir con una serie de deberes profesionales, que son generalmente expresados en los códigos de ética médica, en las leyes de ética médica, que es, usted está obligado a esto al ser médico y le reconocemos esta serie de privilegios. Lo otro que caracteriza a una profesión es que hay instituciones que se identifican con esa profesión. Por ejemplo, las facultades de medicina son instituciones de la medicina. Para ser médico necesariamente uno tiene que estudiar en una facultad de medicina, no hay otra manera de serlo. Otras instituciones de la medicina son los hospitales. Para atender pacientes se requieren de instituciones con una serie de recursos para poder atender a los hospitales. Y el tema de colegas es que las profesiones, el grupo de personas que pertenecen a una profesión actúan de manera colegiada, es decir, cuando tú ves a uno, estás viendo el comportamiento de todos. Por eso uno cuando está delante de un paciente juzga a la profesión a través del acto médico que uno hace. Él no va a decir, es que Anita no le gusta hablar con el paciente, es que Anita no guarda secretos, sino que dice, los médicos no hablan con los pacientes, los médicos no saben guardar secretos. Cuando estos elementos se da el reconocimiento de la sociedad, pero cuando esos elementos no se dan, la sociedad desconfía de nosotros. El primer elemento, que es la maestría, significa que una profesión es capaz de producir conocimiento y de aplicar ese conocimiento para resolver una serie de necesidades de la sociedad, y lo hace a través de distintos procesos. El proceso más importante por el cual se hace es a través de la investigación. Yo veo un problema de salud, investigo, creo una hipótesis, hago un proceso de investigación y encuentro una solución, y esa solución se convierte en evidencia científica que otros profesionales de la medicina pueden utilizar para abordar ese mismo problema. Por eso el elemento de investigación, de producción de conocimiento, es tan importante para ustedes como competencia. Es muy importante que aprendan a investigar, porque lo que caracteriza a una profesión es que produce conocimiento y lo aplica. ¿Cuáles son las grandes dificultades que tiene el tema de maestría dentro de la profesión médica? El primero es que la medicina es arte y ciencia, es decir, el buen acto médico no depende solo de que uno tenga el conocimiento científico,
sino que sea capaz de agregarle una dimensión humanística, que es el arte, para que sea un buen acto médico. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la sesión que tuvimos con doña Aurora, que doña Aurora nos explicaba la parte humana del acto médico. Lo que ella entendía como buen acto médico no era solo que el médico hubiera sido capaz de diagnosticar y tratar una enfermedad, sino de reconocerla como persona e inclusive estimularla, que ella tuviera una vida activa, laboral, que la hizo muy feliz. Ella decía, el médico cambió mi vida cuando dijo, pues claro, usted tiene que trabajar, usted no se puede quedar en la casa. El otro elemento que tiene la maestría, otra dificultad que tiene la maestría en la profesión médica es que rápidamente se cambian los conocimientos. Entonces lo que ustedes están aprendiendo hoy puede estar desactualizado en 4 años, si es que no es más rápido. Luego, si no aprenden a aprender a lo largo de su vida, van a tener un conocimiento que se desactualiza y pueden dañar personas. Hay lugares en los cuales el conocimiento no está bien estructurado, y el mejor ejemplo es el servicio de urgencias. A uno no le llega un paciente que uno no le conoce los antecedentes, que uno no sabe qué es lo que le pasa y que lo tiene que abordar y atenderlo. No es un conocimiento que sea estable, bien construido. Eso causa dificultades. Lo otro es que la maestría, si bien todos tenemos una maestría general como médicos, es decir, una serie de competencias que se esperan de un médico en términos generales y que son los resultados esperados de aprendizaje que ustedes tienen en la plataforma de Mutis en distintos componentes, cada especialidad tiene una maestría adicional distinta. Es diferente lo que sabe hacer un neurocirujano, lo que sabe hacer un gastroenterólogo o lo que sabe hacer un pediatra. Y eso hace las cosas también más difíciles en términos de maestría. Y por último, un elemento jurídico de la maestría, y esto lo van a vivir ustedes a lo largo de la carrera, y es que nuestra profesión en términos generales tiene una responsabilidad de medios y no de resultados. Con eso, ¿qué les quiero decir? Si fuera de resultados, significaría que cuando yo me aproximo a atender a un paciente, yo le tengo que garantizar que va a salir curado. Pero como nosotros sabemos que nos movemos en el terreno de la incertidumbre, de la probabilidad, y que cada paciente es un universo distinto, lo que yo le puedo decir a ese paciente es que yo voy a colocar todos los medios posibles para que él obtenga el mejor resultado respecto a su situación personal. Hay algunas especialidades médicas que sí tienen responsabilidad de resultados. Un ejemplo es la radiología. Cuando un radiólogo toma una placa de rayos X y mira esa placa, y él ve, por ejemplo, una pepa blanca en la parte de arriba del pulmón derecho, él tiene la responsabilidad de resultado de ver la pepa, es decir, de leer la placa y decir, se ve una imagen de tales características en la parte superior del pulmón derecho. No se espera que él diga, eso es un adenocarcinoma, porque se requiere de otros medios diagnósticos, pero que la vea, es decir, ese resultado sí se espera de él. Estos serían entonces los problemas respecto a la maestría. ¿Qué implica entonces el elemento de maestría para sus vidas futuras? Lo primero es que ustedes tienen que adquirir una serie de competencias y que nosotros tenemos que ser capaces de evaluar esas competencias y asegurarnos que las adquirieron. Esos son los resultados esperados de aprendizaje. Por eso todas las sesiones empezamos. El resultado esperado de aprendizaje de esta sesión es este. Y cada uno de los pedacitos de la carrera aporta a esos resultados finales de aprendizaje, que además van progresando en complejidad. Yo puedo ver un resultado de aprendizaje de profesionalismo en primer semestre de una manera, que por ejemplo lo vimos nuevamente con doña Aurora, que nos decía, el primer médico no me pidió consentimiento informado, de ahí en adelante sí. Entonces ustedes ya tienen el concepto de es necesario solicitar el consentimiento informado a los pacientes para realizar procedimientos, pero yo esperaría que en quinto ustedes sean capaces de decirme cuáles son los requisitos de existencia y validez jurídica de un consentimiento informado. Y en internado, que ustedes hagan el proceso de consentimiento informado de manera impecable, es decir, esos resultados de aprendizaje van a progresar en complejidad a lo largo de su carrera. Segundo, que ustedes estimulen el aprendizaje autónomo, que ustedes sean capaces de aprender solitos, porque como se recambia el conocimiento, es necesario que ustedes aprendan a aprender para que se mantengan actualizados. Tercero, que ustedes orienten sus actos médicos por la evidencia científica.
por el estándar, en algunos casos por guías, por protocolos, dependiendo de la situación. ¿Eso qué significa? Que deben leer toda su vida. Toda su vida en el área del conocimiento en donde ustedes están, deben estar buscando la evidencia científica que está en frontera y emplearla en la atención de sus pacientes. Y por último, eso implicará para ustedes que siempre estén comprometidos con la excelencia técnico-científica, que sean expertos. Eso es lo que la sociedad espera de ustedes. Muy bien, terminamos el primer elemento. Estos son algunos de los problemas actuales en el sistema de la maestría. Primero, que en las facultades de medicina generalmente nos concentramos solamente en las competencias de conocimiento. Entonces las evaluaciones que se hacen es a ver si aprendió determinado conocimiento, pero por ejemplo no miramos cómo resuelve un problema con ese conocimiento o cómo actúa con ese conocimiento. Entonces un primer problema es la manera como se ha orientado la educación médica. Segundo, que las evaluaciones de estado se orientan también es al conocimiento. Entonces Saber Pro, que es la prueba que ustedes presentan al final de la carrera, mide más conocimientos y una parte de resolución de problemas, pero por ejemplo nuestras pruebas no son como las americanas, en donde uno tiene pacientes simulados y para pasar el examen para ejercer tú tienes que demostrar que eres capaz de examinar un paciente, que eres capaz de interrogarlo en el hacer. Entonces todavía estamos cortos en las evaluaciones. Nuevamente, si ustedes entran a plataforma Mutis y ven la parte de evaluación, ustedes van a ver que tienen múltiples formas de evaluación porque hay múltiples competencias. Ustedes van a tener pacientes simulados, van a tener pregunta corta, van a tener resolución de problemas porque estamos tratando de evaluar distintas competencias. La otra debilidad de maestría en Colombia es que en Colombia uno sale de médico y nunca más vuelven a evaluar uno qué tan buen médico es. En otros países, como Estados Unidos y algunos países europeos, cada determinado número de años yo tengo que ir y recertificarme, demostrar que domino las competencias que se requieren para atender un paciente. Aquí hubo un avance en la Ley de Recursos Humanos que planteó eso, pero no lo materializó. El otro tema es que las instituciones de salud han recortado el presupuesto de educación y ya no dedican tantos recursos a educar a sus profesionales. Luego, si los profesionales no estudian independientemente, se desactualiza. Y finalmente, que estamos muy direccionados en el sistema hacia la productividad. Entonces no queda tiempo para nada más, sino mire pacientes rápidamente y no hay un tiempo para la investigación, para la producción de conocimiento, para la reflexión sobre lo que se hace. Muy bien, terminamos maestría como primer elemento. Seguimos con el segundo elemento del profesionalismo, que es la autonomía, y que habíamos dicho que se debe diferenciar de la autonomía del paciente. De la que estamos hablando es de la autonomía del médico. Y traigo la declaración de la Asociación Médica Mundial respecto a autonomía y autorregulación profesional de 1987, y la leo textualmente. El elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el médico puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y al tratamiento de sus pacientes, tal como lo establece la declaración, y reafirma que la autonomía médica es un componente esencial de la calidad de la atención. Luego, ¿para qué sirve la autonomía? Para defender al paciente. Es decir, el centro de la autonomía es el interés del paciente. El centro de la autonomía médica es el fin de la medicina, es decir, la satisfacción de las necesidades de los individuos y de las poblaciones. Para eso es que sirve la autonomía médica. ¿Cuáles son los problemas en el sistema actual frente a autonomía? El primero son los modelos de contratación. Es decir, si no hay un término indefinido, sino que cada determinado periodo de tiempo te están contratando, pues de pronto las personas, por cuidar su trabajo, no vayan a ser tan autónomas en la protección de los pacientes. Lo otro son los modelos de gestión y del control del gasto. Si quien finalmente termina decidiendo si un examen se toma es un administrativo y no el médico, eso es un tema que toca la autonomía médica. Si nada más miramos los resultados del sistema en términos de utilidad económica y no de utilidad social, pues la autonomía médica también se ve restringida.
Finalmente, la posición dominante de algunos agentes del sistema, como pueden ser algunos aseguradores en integración vertical, limitaría también la capacidad de los médicos de actuar independientemente a favor de sus pacientes. Segundo elemento, llevamos maestría, terminamos autonomía y vamos para autocontrol o autorregulación. Entonces, la Declaración Médica Mundial dice, perfecto, si bien los médicos deben ser autónomos para opinar sobre lo que necesitan sus pacientes en el mejor beneficio de ellos, paralelamente a la autonomía profesional existe el deber de autocontrol, de autorregulación permanente, que no sea el Estado, que no sea la sociedad quien controle las acciones de los médicos, sino que sean los mismos médicos que de manera paralela se controlan ellos mismos. Y nuevamente el fin de este autocontrol es la calidad de la atención. Nosotros nos controlamos, es para que las cosas se hagan bien a favor de nuestros pacientes. Algunos elementos de autocontrol. ¿Cómo sabe uno que un médico tiene autocontrol como profesional? Primero, somete de manera independiente, sin que nadie se lo diga, su actuar médico a la evidencia científica. Es decir, no tiene que estar un gerente diciendo, ya se leyó el protocolo, ya conoce la guía, ya sabe el estándar, sino que es una persona que permanentemente somete su conducta profesional al mejor estándar en la evidencia científica. Otro elemento esencial es el control del gasto, ¿y quién lo diría? Recuerden ustedes que las necesidades de salud son ilimitadas y los recursos de salud son limitados, y quien maneja la chequera del sistema de salud es el médico en su consulta. Luego yo tengo un deber de controlar la manera como uso los recursos para que alcance para el mayor número de personas. Entonces el tema de control del gasto, que es un tema de justicia sanitaria, es muy importante. Sin embargo, el tema del control del gasto no puede ser el pretexto para que los pacientes no sean atendidos como deben ser atendidos. Es encontrar ese justo medio. El otro elemento de la autorregulación es la existencia de los códigos de ética profesional. ¿Alguien sabe cómo se llama el Código de Ética Médica Colombiana? ¿Cómo se conoce? No, ese es el del Sistema General de Seguridad Social. Se llama la Ley 23. Es muy importante que ustedes la conozcan. Ahorita hay un proceso de reforma de la Ley 23 y la Universidad del Rosario está participando en representación de las facultades de medicina, con la Academia Nacional de Medicina, con la Federación Médica Colombiana, con el Colegio Médico, con los Tribunales Nacionales de Ética Médica en la reforma de esa Ley 23. Y por último, que cuando alguien se desvíe de lo que dice la Ley 23, es el Código de Ética, los mismos médicos tengan la capacidad de sancionarlo. ¿Por qué? Porque una persona que no guarde secreto, una persona que no resuelva bien los conflictos de interés, habla mal de la profesión. Por lo tanto, en protección de los pacientes y de la profesión debe ser sancionado. Eso significa autorregulación. Sí. ¿Cómo los propios profesionales, cómo lo castigan? O sea... Entonces, la Ley 23 establece los deberes que tenemos y tiene estipulado unas instancias de control que son los tribunales de ética, que son seccional y nacional, y tiene también una serie de sanciones que van desde una moción hasta que tú no puedas ejercer por un periodo determinado de tiempo tu profesión. Entonces cualquier persona puede colocar una queja en el tribunal de ética seccional, hay un proceso ético-disciplinario, y producto de ese proceso ético-disciplinario, unos magistrados del tribunal deciden si debe ser o no sancionado. Y eso lo encuentran en la parte final de la Ley 23, cómo es el proceso ético-disciplinario. Entonces, resumo: elementos de autocontrol, códigos de ética, tribunales de ética, estándares de práctica profesional, comités de auditoría de pares, procesos de acreditación y de certificación, educación médica continua, evaluación de competencias. Muy bien. La Ley 23 trae la expresión en deberes de lo que son los principios éticos. Entonces, otro ejemplo de autorregulación es que yo someto mi actuar médico dentro de los límites de los principios éticos, es decir, el respeto a la autonomía,
entendida como el respeto al derecho que tienen todas las personas a autogobernarse, a autodeterminarse, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y que se expresa en el proceso de consentimiento informado. El principio de beneficencia, que significa todo lo positivo, hacer el bien, balancear riesgos y beneficios, garantizar el mejor interés del paciente desde la autonomía del paciente, someter mi práctica profesional a la lex artis, a la evidencia científica. El principio de no maleficencia, que significa no hacer daño, no producir dolor y sufrimiento, no exponer a riesgos injustificados, no extralimitarme terapéuticamente, no realizar actos innecesarios, no desviarme de la lex artis. Y finalmente la justicia, que significa actuar con equidad, con imparcialidad, sin discriminar, utilizando racionalmente los recursos de salud, con capacidad de dar cuenta a la sociedad por mis actos, y cuando somos apoyo de la justicia, garantizar la protección de la cadena de custodia de pruebas. Muy bien, solo para recordarles lo que vimos en una clase, recuerden que estos principios siempre se relacionan con algo valioso que debemos proteger a través de una acción que es la virtud. Entonces, si yo digo que uno de los principios que rigen la práctica médica es el respeto a la autonomía, el principio de autonomía, recuerden que lo que está protegiendo como valioso el respeto a la autonomía es la libertad de las personas y la intimidad de las personas. Y lo que yo debo hacer para proteger ese valor, que es una virtud, y una virtud siempre es una acción, es, por ejemplo, el informar adecuadamente al paciente para que él sea el que tome la decisión, o para proteger la intimidad, saber guardar secreto o confidencialidad. Entonces siempre, frente a un principio, hay algo valioso y hay una acción que protege eso que es valioso. Yo podría resumir cuáles son entonces las responsabilidades modernas que tiene un médico, y que lo vimos en cada una de las sesiones de manera más detallada. Tengo que tener un compromiso con la competencia profesional, que eso es maestría. Tengo un compromiso con la honestidad con mis pacientes, un compromiso con la confidencialidad, un compromiso con el establecimiento de relaciones adecuadas con mis pacientes, un compromiso con la atención en salud de la máxima calidad. O sea, es importantísimo que ustedes se alineen con la calidad de la atención. Eso tiene que ver mucho con el tema de seguridad del paciente, que también lo estamos viendo. Un compromiso con el uso racional de los recursos, que es justicia sanitaria. Un compromiso con el saber científico, un compromiso con el mantenimiento de una confianza de la sociedad con los profesionales, y eso se hace es resolviendo adecuadamente los conflictos de interés, que lo vamos a ver en un momento. Y finalmente un compromiso con los deberes profesionales, con lo que dice la ley 23 de ética médica. Este artículo es muy interesante, se los recomiendo, y resume lo que es el contrato social. Actualmente lo que la sociedad espera de los médicos se resume en estos tres elementos. El primero, por encima de todo, el bienestar del paciente. O sea, nada puede estar por encima del bienestar del paciente. Ese es el centro de mi autonomía, es el centro de mi autocontrol, es el centro de la maestría. Dime. Pero digamos, en la repartición de recursos, ahí sí no pones primero el paciente, sino como a la comunidad. Uno tiene que hacer un adecuado balance entre el interés individual y el bien común, y es lo que se llama justicia distributiva. Es una competencia muy difícil de adquirir, tanto que fíjense que uno empieza por aprender a no hacer daño, ser beneficente, informar, pero las que ustedes van a ir adquiriendo más tardíamente posiblemente sea esa capacidad de distinguir cuándo tengo que proteger el interés del paciente y cómo resuelvo los dilemas respecto al bien común. Pero tu observación es muy adecuada, eso es cierto, es una competencia muy difícil de desarrollar, pero hay que encontrar el justo medio. Segundo compromiso en el contrato social, respeto a la autonomía del paciente. Así de sencillo, que lo vimos con doña Aurora. Y por último, lo que tú estás mencionando, el principio de justicia social, es decir, que yo sepa balancear entre el interés de mi paciente de manera individual, pero que siempre esté pensando que también tengo un compromiso con el bien común, con el uso racional de los recursos. Así se resume el contrato social. Finalmente, llevamos maestría, autonomía,
autocontrol y vamos a ver altruismo. Tuvimos una sesión completa de altruismo, pero podemos decir que el altruismo es la capacidad, la competencia que tiene el médico de anteponer el interés del paciente por encima de otro interés, pero especialmente por encima de sus propios intereses. Es decir, que cuando entra el conflicto el interés del paciente con un interés que yo tengo como profesional, yo siempre en la decisión que debo tomar protejo el interés del paciente. Eso es altruismo. Dime. ¿El altruismo es más un principio o una virtud? Es una muy buena pregunta. Yo pensaría que es más una virtud porque es una acción. Es decir, yo puedo decir, es que yo soy muy altruista, pero tomo decisiones, hago cosas que no protegen el interés del paciente, no soy altruista. Luego el altruista está en la acción, es una virtud. Pero es una pregunta muy buena. Entonces, redondeo nuevamente el tema de altruismo. Altruismo es la capacidad que tiene el médico de anteponer el interés del paciente incluso por encima de su propio interés.